Ahí está. Bueno, entonces, el examen que traje para ver hoy es del segundo parcial del año pasado. Para el tema 1 es para la estructura de la figura, para las acciones indicadas, obtener el desplazamiento indicado en la figura. ¿Ok? Entonces, tenemos este tema 1. Me avisan si se puede ver. Eh, yo veo que sí. Ok. Entonces lo que pide es el desplazamiento vertical del punto 2. El punto 2 sería este. Tenemos el módulo de elasticidad ya por el producto de la inercia de la barra 1, 2, 3, 4. El producto por el área de la barra de pórtico. El área de la barra de pórtico. A ver un poco acá, hay algo que... Bueno, en realidad E por I es de la barra de pórtico. Y E por A, área, y delta son de las barras finas de celosías. Así es. Bueno, entonces lo primero que acá, cuando nosotros pedimos de desplazamiento de estructuras hiperestáticas, por lo general las cargas son así bien sencillas. Acá se dan cuenta que es muy sencilla el estado de carga. ¿Por qué? Porque es calcular desplazamiento es un paso más y es un poco más largo, como vimos la semana pasada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer para calcular desplazamiento de estructura hiperestática? No sé por qué no me inicia sesión. Vamos a ver. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para calcular eh, el desplazamiento de esta estructura? Profe, Señor. necesitamos calcular los diagramas. Ya puede ser sobre la hiperestática, o sea, los diagramas reales. Los diagramas reales sobre la hiperestática normalmente. Y necesitamos los diagramas del desplazamiento virtual sobre la isostática fundamental. De la carga virtual. De la carga virtual. Sí. La carga Así virtual mismo. de desplazamiento que... Y eso podemos hacer sobre una isostática nomás ya. Ya no necesito que la carga unitaria aplicar sobre la hiperestática. Esta carga unitaria es la carga virtual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desplazamiento es real, porque es justamente el que vos querés calcular. Así nomás se tiene que recordar. Siempre en el producto hay una carga real, o sea, hay el trabajo, pues, producto de fuerza por distancia o momento por giro. Eso es trabajo. Y al ser virtual, uno de los dos es real y uno de los dos es virtual. En este caso nosotros queremos el desplazamiento real, entonces la carga unitaria es virtual, es el artificio que utilizamos. Nunca pueden hacer el producto de dos cosas reales, porque entonces sería trabajo real. Eso es importante porque ya no suele pasar tanto, pero hace unos años pasaba mucho que mezclaban
Se mezclaba cualquier cosa. Disculpen, acá está. Bueno, entonces queremos el desplazamiento en 2. Entonces, si nosotros hacemos una lista de lo que queremos, de lo que tenemos que hacer es, primero tenemos que resolver la estructura. O sea, ¿hasta qué nivel? Hasta obtener las reacciones hiperestáticas y los diagramas. Hasta ese nivel. ¿Por qué le llamo hasta ese nivel? Porque resolver la estructura también implica calcular los desplazamientos de todos los puntos. Pero por el método de las fuerzas es muy tedioso hacer eso. En el método de los desplazamientos es un poco más rápido y sencillo. Entonces hasta esto. Diagrama de la hiper, ¿verdad? Todo esto para las cargas reales. O solicitaciones reales le voy a poner para ser genérico. No son solamente cargas gravitatorias y justamente él es el caso del parcial. Para la solicitación externa. Una vez hecho esto tiene todos sus pasos, ¿verdad? Isostática fundamental, matriz de flexibilidad, compatibilidad de desplazamiento, ecuación de compatibilidad de desplazamiento y superposición de efectos. Una vez que tenemos la compatibilidad de desplazamiento, lo que vamos a obtener es x1, x2, x3, tanto x cuanto grado de hiperestaticidad tenga la estructura. Y superposición de efectos es el efecto final o hiperestático es igual al efecto 0 más el efecto 1, x1, más el efecto 2, x2, más y así sucesivamente. Una vez terminado esto, me voy al... esto estoy separando en dos partes grandes, ¿verdad? Esta parte 1 tiene varias partecitas. Y la parte 2 ya sería sobre una isostática fundamental cualquiera. Eso es importante, no es necesariamente esta misma. Puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque esto es todo un tema que se cierra acá. Esto se cierra ahí termina. Ahora, es normal usar la misma isostática fundamental porque ya analicé, ya sé cómo tengo que encarar las ecuaciones y demás, pero no hay ningún problema si es que utilizan otra isostática fundamental, que es lo que vamos a hacer en línea de influencia. Línea de influencia vamos a usar otras isostáticas porque las isostáticas para el cálculo de línea de influencia no son tan sencillas para el cálculo de esta parte, pero son muy sencillas para el cálculo de línea de influencia. Es sobre una isostática fundamental, entonces aplicar P unitario o M unitario y usar el principio de trabajo virtual con el teorema de reducción. Entonces el principio de trabajo virtual que me dice, donde quiero calcular el desplazamiento, pongo una carga virtual e integro con el estado de cargas reales. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Entonces, tenemos esta estructura de grado de hiperestaticidad. Fíjense, voy a rotar otra vez. Disculpen. Tenemos esta estructura de grado de hiperestaticidad 1. Nuevamente repito, si es que pedimos
Para el examen, cálculo de desplazamientos, generalmente es así. Grado de hiperestaticidad 1, máximo grado de hiperestaticidad 2 y algo muy, muy sencillo. Porque si no se vuelve muy largo el ejercicio. Entonces ahí tenemos la isostática fundamental escogida, que es eliminar o romper el desplazamiento relativo entre los dos nudos, o vamos a ver acá qué números de nudos son, entre el nudo 5 y 6. Cuando se hace esto, lo que se hace es el desplazamiento relativo. Así como poner dos momentos aplicados en un punto, acá lo que yo busco, acá lo que yo estoy compatibilizando es el desplazamiento relativo de ese punto. O sea, de entre esos dos puntos. Ahora, ese desplazamiento relativo es por eso que necesitamos, nunca tenemos que olvidarnos de esta carga unitaria en el tensor que rompemos. Muchas veces la gente se olvida de eso. ¿Ok? Entonces, se calculan los diagramas para esta carga P unitaria. Tenemos acá el diagrama de momento flector y la normal está en azul. Entonces acá tenemos 1.25, 1.25, 1, 0.75. Acá. Y a la vez ya tenemos acá el diagrama de lo que sería la carga unitaria puesta en el punto donde quiero calcular el desplazamiento. ¿Esto para qué serviría? Esto sirve para la segunda etapa. Acá nomás está presentado todo en el primero por tema de ahorro de espacio y fíjense, si la carga estuviese acá, se hace sumatoria de momento en este nudo y las reacciones salen cero, entonces toda la carga está actuando sobre la barra horizontal. Entonces queda bien sencillito este problema. Se calcula el delta 1, 1, que sería integración de este con sí mismo, y el delta 1, 0 no tiene diagramas. ¿Por qué no tiene diagramas? Porque mi carga en realidad es un acortamiento de barras, en ambas barras. Entonces por eso no hay diagrama. Entonces el delta 1, 1 es simplemente la integral de acortamiento de barras. Se acortó, por eso es negativo. 1.25 es la carga axial acá en estas dos barras que se acortan. Y tenemos el delta 1, 0. Entonces la ecuación de compatibilidad. Y ya tenemos X, el valor de la incógnita hiperestática 1. Bueno, hasta ahí es esta primera etapa. ¿Sí? Yo podría obtener el estado final, que sería hacer la superposición de los efectos, si es que me solicita los diagramas. Acá no solicitó, entonces puedo inclusive, vamos a ver cómo obviar eso. Y aplicando el principio de trabajo virtual, teorema de reducción para el cálculo de desplazamiento, aplicamos, acá tenemos el desplazamiento en 2 va a ser igual a el diagrama, este diagrama, el de la carga unitaria, por la hiperestática. Pero la hiperestática yo puedo a su vez dividir en la ecuación de compatibilidad, que es lo que le mostré al final de la clase pasada. Acá, esto.
hacemos la integral del estado 0 más x1 veces la integral del estado 1 de la hiperestática. Todo siempre con el estado virtual de carga sobre la isostática. Eso está acá. Eso te evita un paso, te ahorra un paso, ¿verdad? Y a veces es más rápido, a veces no. Todo depende de tu diagrama. No siempre va a ser más rápido, no siempre va a ser más corto ni más largo. Es cuestión de practicar y ver cuándo sí, cuándo no. Y entonces acá tenemos el x veces, acá está x veces todo, o sea, toda esta integral tenemos. Acá en realidad este es igual, tendría que ser más. Porque acá lo que estoy haciendo es una superposición de efectos, estoy desdoblando la hiperestática en la isostática más x veces el estado 1. Ah, no, está bien que sea igual. Lo que pasa es que acá yo ya eliminé. Está bien, le voy a mostrar. Para que quede claro nomás. Yo pues tengo que hacer la integral de m, vamos a ver cómo le llamé, m rayita, que es el estado virtual sobre la isostática ya. M hiper, que es la solicitación sobre la hiperestática. Y yo m hiper puedo dividir en m sub 0, que es el estado real, más x1 veces m sub 1. Para las solicitaciones que actúan sobre la hiperestática. Entonces eso es lo que yo hice ahí. M rayita, m sub 0 sobre EI diferencial S más x1 veces M rayita, M1 sobre EI diferencial S. Y como M sub 0 era 0, entonces esto quedó 0. ¿Por qué M sub 0 era 0? Porque no tenía cargas reales, solamente tenía deformaciones iniciales. Y entonces ahí ya directamente esto nos da el desplazamiento, como el desplazamiento dio para abajo, dio negativo, quiere decir que el desplazamiento, y la P yo había puesto para abajo, quiere decir que el desplazamiento es para arriba. No sé si hay alguna consulta. Bueno, entonces vamos a pasar al otro ejercicio, que es, vamos a ver primero este, ya un poco más largo, ¿verdad? Y combina una celosía en pórtico, en el plano con una estructura, en el plano, digamos, en un plano vertical con una estructura en piso plano, en un plano horizontal o plano XY. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque la estructura, el reticulado, en este caso la celosía, es una isostática, entonces yo puedo resolver esa isostática. Entonces tenemos cargas en todo el piso, o sea, en la barra tenemos carga distribuida en la barra 2, en la barra 1, 2, en la barra 2, 3. Después tenemos carga distribuida en la barra 7, 5. Tenemos cargas puntuales en el nudo 6. Y tenemos variación de temperatura en el voladizo 3, 5, 6. Y también en la barra 5, 7. Los vínculos externos, podemos ver ahí el nudo 3, solamente restringe el desplazamiento en Z, apoyo de primer género. El nudo 7, libre para giro en la dirección X.
restringe el giro en la dirección Y con una constante elástica K sub I en 7 de 2000 kilonewton radianes, kilonewton metros por radian, y restringe el desplazamiento en Z. El nodo 9 restringe la elástica en la dirección, restricción elástica para el giro en dirección X. Ahora en la dirección del eje de la barra, en el otro era una dirección perpendicular al eje de la barra. Libre para giro en la dirección Y, o sea, si miramos la barra 7, 5, 8, 9 de perfil, el punto 9 sería una articulación para el momento. Restricción al desplazamiento en Z, o sea, al punto 9 no se desplaza nada en dirección Z. Después tenemos los vínculos internos entre la piso plano y la celosía, que es vínculo del tipo biela, el nudo 4 que transmite únicamente axial, transmite únicamente fuerzas en la dirección de la biela. O sea, son barras de dos fuerzas. Y 8, 10, 11 son rótulas. O sea, tienen dos reacciones en la dirección X y Y. En el 4 no, en el 4 solamente vamos a tener fuerza en la dirección de la biela, que en este caso es la dirección Z. Y lo que pide el trazar el diagrama de momento flector de la estructura, ¿verdad? Por demás está decir que se nota que ya es un ejercicio mucho más largo que el anterior. ¿Sí? Por eso a este tipo de ejercicio no le vamos a pedir no le vamos a pedir desplazamiento para algo así, ¿verdad? Bueno, consulta sobre el estado de carga. Bueno, entonces pasamos a... Aquí tenemos grado de hiperestaticidad 2. El reticulado es una estructura isostática. Entonces las fuerzas que actúan van directamente sobre el piso plano. El reticulado tenía carga, vamos a ver un poco. El reticulado tiene una carga de 30. Sí, por eso van las cargas. Ustedes saben que una estructura isostática a la cual se le somete a una, por ejemplo, variación térmica o a un estado de cargas, o las deformaciones que tienen en las barras no producen esfuerzos internos. Eso es por su propiedad de isostática, ¿verdad? Se adapta muy bien a los desplazamientos externos. Por eso es el caso de aquí, que de una ya se podía obviar la acción de temperatura en la celosía, porque eso lo único que va a traer en la celosía es una deformación, no va a generar reacciones externas sobre la celosía por su propiedad de isostática. Entonces directamente las cargas que venían sobre el piso plano, o sea, la idea de esa celosía era eso, ver ese concepto, o si no el alumno iba a estar tardando un montón resolviendo primero la celosía y se iba a dar cuenta que las reacciones no iban a variar debido a la variación de temperatura. Es el primer concepto que se quería rescatar en este examen. Entonces, después tenemos las barras 3, 2, 1, que sería el voladizo que venía acá, en esta zona. Es un isostático,
Entonces podemos traer las cargas equivalentes sobre la estructura nomás. Y ahí tenemos las cargas equivalentes ya sobre la hiperestática. Es de grado de hiperestaticidad 2. La primera incógnita que se eliminó fue el resorte en 7 y la segunda incógnita que se eliminó fue el resorte en 9, o el apoyo elástico. Entonces quedó una barra totalmente empotrada entre sí de forma interna con 3 apoyos. Eso es muy fácil calcular sus reacciones. Se hace sumatoria de momento a lo largo del eje 7-9 y ya se tiene la vertical en 3. Después, si se quiere, se hace sumatoria de momento en 7, teniendo ya la reacción en 3. Se tiene la reacción en 9 y después sumatoria de fuerza en Z y ya tenemos las 3 reacciones. Y cuando tenemos estructuras así, en piso plano, siempre es mucho más sencillo venir de los extremos para el centro. Del extremo para el centro. Del extremo para el centro. Y en el centro verificar que hay equilibrio. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, acá. Acá tenemos el 146.77. Tenemos el momento 50. Entonces inicia con 50. Si sacan el momento en este extremo, en el extremo sería el 5, en el punto 5 tenemos 170 de momento positivo. Ese 170 tiene dirección X. Se tiene que ir en algún lugar. ¿Y dónde se va? No puede irse al torsor. Ese 170 equilibra con este momento 170. Así también, si entramos desde 7 hacia 5, tenemos la reacción en 7, la carga, ponemos en el diagrama, tenemos menos 22.92. Y de 9 para adentro tenemos 219.60. La diferencia de ambos tiene que ser igual al momento puntual que tenemos acá. A ver. ¿Qué pasó ahí? Sí, exactamente. La diferencia de ambos tiene que ser momento puntual. ¿Y qué momento tenemos en ese punto? Tenemos este 20 y aparte tenemos este torsor. 262 más 20 sería 282.5. No, menos 20. Sería 242.5, que es la suma de esto más esto. Con pequeñas variaciones por el tema del redondeo. Pero eso no afecta al resultado. 0,01, 0,03 acá creo que sale la diferencia. Después, para el estado virtual, la misma ecuación de equilibrio, la reacción aquí entre va a ser 0, un diagrama sencillo. Y para el estado virtual 2, también un diagrama relativamente sencillo. ¿Qué se tiene cuando tenemos piso plano y así? Lo que tenemos son complicadas, integrales complicadas. Que obviamente mejor es reducirlas a sistemas más sencillos. Yo siempre les recomiendo que reduzcan a los sistemas bien sencillos, triángulo, parábola y trapecio como máximo. No usar las combinaciones complicadas porque esas te pueden marear bastante. Bueno,
Entonces, la matriz de flexibilidad delta 1,1, ya no entramos, delta 1,1 sería integral de este con sí mismo, delta 2,2 este con sí mismo, delta 1,2 esta con esta, donde tenemos solamente dos barras en las que trabajan, ¿verdad? Que en realidad podríamos tomar una sola integral, en este caso se tomó una sola integral, que es el triángulo en la base en un extremo y triángulo con la base en cualquier punto. Y los términos de carga que son un poquitito más complicados por lo que habíamos dicho, ¿verdad? Pero, en fin, todo es triángulo, todo es trapecio con parábola. En realidad la única parábola es esta. Después trapecio con trapecio, trapecio con triángulo. Y se tienen todos los desplazamientos. No hay que olvidarse del momento flector debido a temperatura porque teníamos esta barra 3, o sea, 5, 6 y esta barra 5, 7 tenían efecto de temperatura. Yo por eso separo, siempre separo. Habrán visto luego en los gabaritos que preparo, siempre hago uno a uno, por ejemplo. Hago superposición de efectos de los tipos de solicitaciones. Porque si no es mucha cosa para dejar en un... eh, es muy fácil equivocarse si dejamos todo en uno. O si queremos hacer todo de una. El delta 2 es la misma cosa, tenemos que tener los momentos y el efecto de temperatura, se suman todo y se hace la superposición de efectos para el diagrama final. Para el diagrama final se pueden encarar de dos formas, hacer la superposición de efectos de todos los, momentos internos, sean torsor, sea torsor, sea flector, o yo lo que suelo hacer es hago superposición solamente de las reacciones. Solo de las reacciones externas. Y después, en este caso, me voy adentro por las ecuaciones de estática otra vez. Porque si no tengo que hacer demasiada superposición y las superposiciones también conllevan posibles errores. O sea, son puntos donde es fácil errar. Bueno, ¿alguna consulta? Hasta acá. Obviamente, como las clases son así, con presentaciones, es muy rápido, ¿verdad? Esto en una clase normal estaríamos escribiendo todo esto, ¿verdad? Entonces lo que les pido es que hagan eso ustedes. Agarren y resuelvan estos dos ejercicios. Si quieren, tomen esto como base, pero para ir viendo qué están haciendo nomás. Porque la verdad es que son dos ejercicios típicos de lo que nosotros sacamos y si le falta algún concepto a esto sería movimiento de los apoyos, ¿verdad? En vez de poner, por ejemplo, el acortamiento de esta barra, lo que podría haber habido aquí, el desplazamiento de uno de los apoyos, ¿verdad? O acá, en vez de que esta estructura tenga una temperatura, podría tener un acortamiento de barra y a ver qué hacían, ¿verdad? Pero, como les dije, en una isostática, las deformaciones impuestas no afectan a las reacciones externas. ¿Por qué? Porque justamente una de las propiedades isostáticas de las estructuras isostáticas es que se acomodan a las deformaciones internas. Las deformaciones internas no afectan ni a los esfuerzos internos ni a las reacciones externas. Lo único que hacen es producen desplazamiento en las barras.
Bueno, en este TA tienen dos temas, pero los otros dos temas son igualmente parecidos. Justamente lo que les dije, en vez de tener acortamiento, acá tenía variación de temperatura para medir el mismo concepto y ver qué hacía el alumno. Y acá sigue teniendo deformación unitaria por temperatura en las barras del reticulado. Está todo resuelto, ¿verdad? Yo les recomiendo que hagan uno nomás, cualquiera de los dos, ¿verdad? Sea fila 1 o fila 2, pero hagan los dos ejercicios. ¿Por qué calculan ahí? Ya hacen el cálculo de desplazamiento de estructura hiperestática y el diagrama de piso plano. ¿Puede salir desplazamiento de piso plano? Sí, claro que puede salir. Nuevamente, si sale va a ser una estructura de máximo 1 o 2 grados de hiperestaticidad y el sistema de carga va a ser bien sencillito. ¿Por qué? Porque la idea es que termine el ejercicio. Y después entonces va a salir un pórtico plano potente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, la semana que viene comenzamos con línea de influencia. Entonces les pediría que revisen un poco los conceptos de línea de influencia que tienen, que vieron en estructuras 1. La clase que viene va a ser una clase extensa, pero siempre vamos a comenzar 2:30. Vamos a irnos hasta las 4 seguramente. Hoy la verdad es que fue muy corta, pero eso es porque no hubieron ningún tipo de preguntas. Dejamos acá la clase. Gracias, profe. Dale, chau, chau. Dale, gracias, nos vemos.